Bueno, vamos a comenzar con el teórico número 7, que tiene que ver con trastornos metabólicos, donde nos vamos a referir específicamente a diabetes. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre algunos conceptos básicos vinculados a la homeostasis de la glucosa. Niveles de glucemia que deben mantenerse estables, ¿no es cierto?, en sangre venosa, en ayunas, entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Después de comer, entonces, la glucemia aumenta, más o menos entre media hora a una hora después, y 2 o 3 horas después vuelve al nivel normal. Esto se encuentra básicamente regulado por hormonas. Esta regulación tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, la producción hepática de glucosa, por otro lado, con la captación y su utilización a nivel de los tejidos periféricos, basada fundamentalmente en el accionar de la insulina y de las hormonas contrarreguladoras, así como también a la acción de las incretinas. Entonces, nosotros sabemos que durante el ayuno existen concentraciones bajas de insulina, así como un aumento de la concentración de las hormonas contrarreguladoras, especialmente el glucagón, lo que lleva aparejado gluconeogenia y glucogenólisis a nivel hepático y disminución de la síntesis de glucógeno. Esto básicamente es para evitar estados de hipoglucemia. La glucemia en ayunas entonces está determinada fundamentalmente por la secreción hepática de glucosa. Ahora, durante el postprandio, las concentraciones de insulina aumentan y disminuyen la concentración de hormonas contrarreguladoras, especialmente el glucagón, en respuesta a la glucosa. La insulina entonces lleva a cabo la posibilidad de que se capte y se utilice la glucosa en los tejidos periféricos, en especial en el músculo estriado, para evitar así estados de hiperglucemia. De esta manera se logra mantener en equilibrio las concentraciones de glucosa en sangre venosa. Como dijimos también, ante la ingesta de alimentos se produce una secreción de incretinas, que son hormonas que tienen funciones más allá de la homeostasia de la glucosa en la saciedad. Las incretinas liberadas son el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es secretado por las células K enteroendocrinas en el intestino delgado proximal, y el péptido 1, similar al glucagón, que es secretado por las células L en el ilion distal y colon. Estas incretinas son degradadas en la circulación por dipeptidil peptidasas, que es una enzima. Las incretinas lo que favorecen es el incremento de la secreción de insulina por parte de las células beta, así como también reducen la secreción de glucagón y retardan el vaciamiento gástrico. De esta manera favorecen la saciedad. Bueno, el gen de la insulina, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11, se expresa en las células beta de los islotes pancreáticos. La proinsulina es sintetizada a partir del ARN mensajero en el retículo endoplásmico rugoso y se libera al aparato de Golgi. Allí, las convertasas de la prohormona generan la proinsulina, que se convierte en insulina madura
y en péptido C, que se almacenan en gránulos de secreción y se secretan juntos cuando la célula recibe básicamente un estímulo fisiológico de glucosa. El péptido C sirve como un marcador indirecto de la función de las células beta. La elevación de la glucemia conlleva la captación de esta por las células beta, facilitada por una molécula transportadora independiente de insulina, que es el GLUT2. Cuando el estímulo persiste y se asocia a estimulación colinérgica procedente del sistema nervioso autónomo, se produce una respuesta tardía y prolongada, o sea, síntesis activa de insulina. Las células beta expresan en su membrana un canal de potasio sensible al ATP unido a un receptor de sulfonilureas. El metabolismo de glucosa genera ATP que inhibe al canal de potasio sensible al ATP. Despolariza así la membrana entrando calcio. El aumento del calcio intracelular implica la secreción de insulina durante la fase de liberación inmediata. Si se mantiene el estímulo, sigue una respuesta diferida, como dijimos, que tiene que ver con la síntesis activa de insulina. Respecto a la base molecular de la señalización de la insulina, podemos decir que el receptor de la insulina tiene dos subunidades, alfa y beta. El dominio citoplasmático de la subunidad beta posee actividad tirosinquinasa. La unión de la subunidad alfa activa a la subunidad beta, y esto implica un estímulo de la familia de substratos del receptor de insulina, IRS, estimulando así la vía MAP quinasa PI3K, que interviene en la actividad de la insulina. La señalización de insulina facilita el tráfico y el almacenamiento de vesículas que contienen a una proteína transportadora que es el GLUT4 a la membrana plasmática y que promueve la captación de glucosa mediada por AKT y de modo independientemente por CBL, que es una diana de fosforilación directa del receptor de insulina. Ahora bien, ¿cuáles serían las acciones de la insulina? La insulina es una hormona anabólica que interviene en el transporte de glucosa y de aminoácidos a través de las membranas celulares, proporcionando una mayor fuente de energía, así como intermedios metabólicos para la síntesis de lípidos, aminoácidos y nucleótidos en las células musculares estriadas, incluso miocárdicas, y en el tejido adiposo. La captación en otros tejidos, especialmente en el encéfalo, no dependen de insulina. Además interviene en la formación de glucógeno a nivel hepático y en el músculo esquelético, en la conversión de esa glucosa en triglicéridos, en la síntesis de ácidos nucleicos, o sea que es mitógena, y estimulación del crecimiento y diferenciación celular, así como en la síntesis de proteínas. Entonces, la meta es mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Por lo tanto, ¿cómo definimos a la diabetes? La definimos como un trastorno metabólico crónico vinculado a los hidratos de carbono
a las grasas y a las proteínas, caracterizada por un déficit de la respuesta de secreción a la insulina con alteración del uso de la glucosa y por lo tanto con la consiguiente hiperglucemia. Partimos de la base entonces de que los niveles normales de glucosa deben estar entre 70 a 120 miligramos por decilitro. Entonces, para establecer el diagnóstico de diabetes, seguimos los criterios de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Americana de Diabetes. Y decimos que un paciente es diabético cuando tiene una glucemia ocasional mayor o igual a 198 miligramos por decilitro, sumado a clínica clásica de diabetes, o sea, con signos y síntomas clásicos de diabetes. O podemos decir que un paciente es diabético cuando presenta en ayunas una glucemia mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en más de una ocasión. Podemos usar también la prueba de tolerancia oral a la glucosa y si ésta se manifiesta con valores de más de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de una carga estándar de hidratos de carbono, podemos considerar al paciente diabético o usar la concentración de hemoglobina glicosilada si ésta es mayor o igual a 6.5%. Ahora bien, si nosotros tenemos valores de glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro o una glucemia 2 horas post prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 miligramos por decilitro o una concentración de hemoglobina glicosilada entre 6.7 y 6.4, hablamos de un estado de prediabetes. Entonces, respecto a la respuesta normal a la glucosa, antes de tomar la solución, si tenemos valores entre 60 a 100 miligramos por decilitro, una hora después tenemos que tener menos de 200 miligramos por decilitro y 2 horas después menos de 140 miligramos por decilitro. Entonces, para la prueba de tolerancia a la glucosa debemos dar una dosis de 75 gramos de hidratos de carbono en el adulto o 1,75 gramos por kilo en los niños. 3 días antes, una dieta de 150 gramos de hidratos de carbono por día con actividad habitual y no fumar. Ayuno no más de 10 horas, pero no menos de 6. Y se deberían hacer registros a uno basal a los 30, 60, 90 minutos y 2 horas. Si a las 2 horas tenemos un valor de 200 miligramos por decilitro o más y en uno de los valores entre 0 y 2 horas también, el paciente se considera diabético. Ahora, si entre las 0 y los 90 minutos tenemos un valor que puede llegar a 200 miligramos por decilitro, pero a las 2 horas es entre 140 y 199 miligramos por decilitro, consideramos que la prueba de tolerancia a la glucosa oral está alterada o el paciente es prediabético. La tolerancia a la glucosa alterada en forma potencial la pueden presentar gemelos de un diabético, pacientes con un padre diabético, pacientes con un hermano diabético o aquellos niños que nacen con alto peso al nacer. La clasificación actual de la diabetes es una clasificación de tipo etiológico, destacándose la diabetes tipo 1, que se da en un 5 a 10% de los casos, generalmente es inmunomediada, pudiendo ser idiopática, antiguamente denominada diabetes juvenil
o diabetes mellitus insulino dependiente. Luego le sigue la diabetes tipo 2, que es la que se da en un 90-95% de los casos, que tiene que ver con resistencia a la insulina o una respuesta secretora inadecuada por parte de las células beta con deficiencia relativa de insulina, antiguamente llamada diabetes del adulto o diabetes mellitus no insulino dependiente. Tenemos también defectos genéticos de la función de las células beta, los llamados MODI, existiendo 6 MODIs distintos y sumándole algunos defectos genéticos en el procesamiento o en la acción de la insulina. También tenemos fundamentalmente defectos pancreáticos exocrinos como pancreatitis crónica, pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quística, hemocromatosis, endocrinopatías como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, los glucagonomas, causas infecciosas como citomegalovirus, virus Coxsackie B, rubiola congénita, fármacos, glucocorticoides, hormonas tiroideas, interferón alfa, inhibidores de proteasas, etc. Hay síndromes genéticos asociados a diabetes, como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi y, por supuesto, la diabetes gestacional. Desde el punto de vista clínico, los síntomas que nos hacen sospechar que un paciente puede estar cursando con una diabetes son los siguientes. Básicamente, un paciente que se siente débil, cansado y con polidipsia, o sea, sed, polifagia, el paciente tiene aumentado el apetito, poliuria, aumenta el volumen urinario, y hay una pérdida de peso. Si estuviéramos hablando de un paciente diabético de tipo 1, la mayoría se manifiesta alrededor de los 20 años, en donde existe una pérdida de la función insulínica que afecta el metabolismo, como dijimos, de glucosa, grasas y proteínas, interviniendo la secreción de hormonas contrarreguladoras, como glucagón, hormona de crecimiento, adrenalina, etc. La asimilación de la glucosa en el músculo y en el tejido adiposo sufre una disminución o queda abolida, sumado a la glucógenolisis a nivel hepático que agota las reservas. Esto trae aparejado una hiperglucemia en ayunas con glucosuria por diuresis osmótica, lo que lleva a un aumento del volumen urinario, poliuria, con pérdida de agua y electrolitos. La pérdida de agua por parte del riñón, más la hiperosmolaridad secundaria a la hiperglucemia, hacen que intervengan osmoreceptores de los centros de la sed del encéfalo, y esto lleva aparejado la polidipsia. El déficit anabólico se transforma en catabolismo de grasas y de proteínas. La proteólisis se produce y el hígado extrae aminoácidos gluconeogénicos utilizándolos para fabricar glucosa. El catabolismo de proteínas y grasas favorece la aparición de un balance energético negativo que conduce a un aumento del apetito, polifagia. Pero a pesar de eso, el paciente pierde peso y presenta debilidad muscular, ya que prevalece el catabolismo. Los niveles de insulina en este caso son bajos o nulos, y la intolerancia a la glucosa es inestable, de manera que la glucemia es muy sensible a la insulina exógena,
a las desviaciones de la ingesta alimentaria, a la actividad física no habitual, a las infecciones u otras formas de estrés. La ingesta insuficiente de líquidos o los vómitos, por ejemplo, pueden provocar rápidamente trastornos hidroelectrolíticos, siendo vulnerables a episodios de hipoglucemia secundarios a tratamiento, ¿no es cierto?, con insulina y cetoacidosis. Bueno, respecto a la fisiopatología de la diabetes 1, tenemos que tener en cuenta que se debe a una carencia intensa y absoluta de la reducción de la masa de células beta, apareciendo francamente cuando la mayoría de las células beta han sido destruidas. En general se considera cuando más del 90% de estas han sido destruidas. Para esto debe existir una marcada predisposición genética, ya que se la puede encontrar en grupos familiares, en gemelos homocigotos. El riesgo que la enfermedad afecte a los dos gemelos del 70%, y aparecen genes de susceptibilidad. Por ejemplo, existe un gen de susceptibilidad a la diabetes 1 en la región que codifica un antígeno de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6. A esto se le suman más de 30 losis de predisposición genética, siendo alrededor del 95% los pacientes que tienen alelos HLA DR3, DR4 o ambos. Además, pueden existir ciertos polimorfismos, por ejemplo en PTPN22 o en CTLA4, que inhiben la respuesta de linfocitos T. Se ha visto, sumado a esta predisposición genética, reacción de autoinmunidad. Este mecanismo autoinmune se lo prueba observando un infiltrado formado sobre todo por linfocitos TCD8, sumado a algunos linfocitos TCD4 y macrófagos, debido a un aumento en la expresión de moléculas de clase 2, a la presencia de autoanticuerpos contra células beta dirigidos contra antígenos intracelulares, como por ejemplo la enzima de carboxilasa del ácido glutámico, la insulina, o autoantígenos de los islotes. Se ha hallado un defecto de autotolerancia en los linfocitos T frente a antígenos de los islotes, con depresión clonal, ¿no es cierto?, defectuosa de linfocitos T en el timo, un defecto en la función de los linfocitos T reguladores y resistencia de los linfocitos T efectores a la supresión. Y a esto se le asocia fundamentalmente algunos factores ambientales, teniendo en cuenta que uno se pregunta qué es lo que desencadena esta reacción autoinmune. Bueno, se ha hablado de virus, teniendo en cuenta que estos podrían producir lesión leve de células beta, a la que sigue una reacción autoinmune frente a antígenos hasta entonces secuestrados en las células, o una respuesta inmune frente a una proteína viral que compartiría secuencia de aminoácidos con una proteína de la célula beta, o sea, a través de lo que se conoce como mimetismo molecular. Entonces, considerar que desde el punto de vista patogénico, la diabetes de tipo 1 es de tipo autoinmune, o sea, hay un factor ambiental que desencadena una respuesta autoinmune en un paciente con predisposición genética.
Bueno, respecto a la fisiopatología de la diabetes 2, ¿no es cierto?, tiene una patogenia un tanto enigmática, ya que no existen pruebas de autoinmunidad, pero la forma de vida desempeña un papel importante, influyendo algunos factores genéticos, teniendo en cuenta que la sensibilidad genética contribuye en su patogenia, ya que, por ejemplo, los parientes de primer grado tienen un riesgo de 5 a 10 veces mayor a desarrollar diabetes que aquellos que no tienen antecedentes familiares, y se han identificado al menos unos 30 locis que confieren un riesgo escaso a moderado de desarrollar diabetes 2 a lo largo de la vida, especialmente genes asociados a la secreción de insulina. Pero no existe relación alguna con genes HLA. Mucho más importante acá son los factores ambientales, donde el que se destaca es la obesidad, especialmente central o visceral, ya que más del 80% de los diabéticos 2 son obesos, contribuyendo básicamente al desarrollo de anomalías metabólicas y fundamentalmente a la resistencia a la insulina en fases tempranas. Un estilo de vida sedentario, o sea, la falta de ejercicio, es otro factor de riesgo independiente de la obesidad. Por lo tanto, tener en cuenta que la pérdida de peso por un lado y el ejercicio suelen tener efectos aditivos sobre mejorías a la sensibilidad a la insulina. A lo que le vamos a sumar defectos metabólicos, que son, en principio, el más importante, resistencia a la insulina, que es un defecto en la respuesta normal de los tejidos diana a la insulina, especialmente a nivel hepático, musculoesquelético y tejido adiposo. La resistencia a la insulina da lugar a una incapacidad para inhibir la producción de glucosa endógena en el hígado, o sea, gluconeogenia, que contribuye a desarrollar glucemias en ayunas elevada. También da lugar a la incapacidad de captar glucosa y sintetizar glucógeno en el músculo esquelético después de una comida, lo que trae aparejado elevación de la glucemia postprandial, e incapacidad para inhibir la lipoproteína lipasa en tejido adiposo, llevando a un exceso de ácidos grasos libres circulantes. A la resistencia a la insulina se le suma una disfunción de la célula beta, que es un requisito imprescindible para el desarrollo de diabetes establecida. Los mecanismos que traen aparejado esto tienen que ver con el exceso de ácidos grasos libres, que afecta la función de la célula beta y atenúa básicamente la liberación de insulina, o sea, hay lipotoxicidad. Se le suma glucotoxicidad, o sea, un efecto mediado por la hiperglucemia crónica, y un efecto de liberación de incretinas anómalo, que son justamente promotoras de la secreción de insulina, sumándosele un depósito de amiloide a nivel de los islotes. En la diabetes 2, ese amiloide tiende a acumularse en el espacio sinusoidal, fuera de las células beta, pero en íntimo contacto con la membrana plasmática, y adquiere las características de lo que se conoce como péptido amiloide de los islotes. Bueno, entonces, respecto a algunas diferencias entre el diabético 1 y el diabético 2, es que la presentación con una clínica clásica, generalmente aguda, la hace el diabético 1, siendo en general un paciente delgado. El diabético 2 tiene un curso más insidioso, más lento, con una clínica menos aparatosa, y en el 80% de los casos son pacientes obesos. Respecto a complicaciones agudas, la cetoacidosis está casi siempre presente en el diabético 1, es mucho menos frecuente que aparezca en el diabético 2. Respecto a la secreción de insulina, ¿no es cierto? Bueno, está disminuida, básicamente, muy disminuida en el diabético 1, y así como la negatividad del péptido C,
cosa que no ocurre tan así en el diabético 2. La presencia de anticuerpos también es importante tener en cuenta, que están presentes en más del 90% de los casos en el diabético 1, como anticuerpos circulantes, como por ejemplo el anti-GAD, cosa que no ocurre en el diabético 2. Pueden presentar los diabéticos 1, ya que son procesos vinculados a autoinmunidad, otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo Addison, enfermedad de Addison, enfermedad de Cushing, tiroides de Hashimoto, etcétera. Cosa que no ocurre en el diabético 2. Como vimos, el diabético 1 es insulino dependiente y el diabético tipo 2 es no insulino dependiente. Además, el diabético tipo 1 generalmente aparece en la infancia y adolescencia, y el diabético tipo 2 mayores de 40 años en general. Y desde el punto de vista morfológico, en el diabético 1 vamos a encontrar una insulitis mediada por linfocitos T y macrófagos, con depresión de células beta y atrofia de los islotes. En el diabético 2 no hay insulitis, pero sí hay una depresión ligera de células beta con depósitos de amiloide. Y por supuesto el diabético 1 es un trastorno metabólico que se vincula a una disfunción en la selección de linfocitos T y en la regulación, que inducen a la pérdida de tolerancia a autoantígenos de los islotes, o sea que se vincula a autoinmunidad. Y el diabético 2 básicamente pasa por una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos y a un fallo en la compensación por parte de las células beta. Bueno, es muy importante la relación que existe entre la obesidad y la diabetes, ya que la obesidad puede deteriorar básicamente la sensibilidad a la insulina, y esto lo hace por diferentes mecanismos. Por un lado existe un efecto lipotóxico, ya que el tejido adiposo central lipolítico aumenta los ácidos grasos libres que saturan las vías de oxidación de los ácidos grasos intracelulares. Por lo tanto, se acumulan intermediarios como el diacilglicerol, que es tóxico y atenúa la señalización a través de la vía del receptor de insulina. En el hígado, justamente la insulina inhibe la gluconeogenia por bloqueo de la actividad de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, pero esta señalización atenuada hace que se potencie la gluconeogenia. Además, los ácidos grasos libres compiten con la glucosa por la oxidación, implicando una inhibición retrógrada de enzimas glucolíticas con mayor desequilibrio de glucosa. Por otro lado, esta grasa visceral actúa como un órgano endocrino funcional, secretando a la circulación sistémica algunas citocinas, como son la leptina, que deriva del término griego leptos, que significa delgado, que es una hormona de 16 kilobases sintetizada por las células grasas y es producto del gen OV. Se dice que la secreción de leptina se estimula cuando los depósitos grasos son abundantes, y se cree que el metabolismo de la glucosa, estimulado por la insulina, es importante en la regulación de las concentraciones de leptina. La leptina junto a la adiponectina disminuyen de alguna manera la glucemia,
aumentando la sensibilidad a la insulina en órganos periféricos. La adiponectina es también una citosina que en concentraciones en sangre están muy elevadas y son más bajas en obesos. Son moléculas llamadas quemadoras de grasa que dirigen los ácidos grasos hacia el músculo para su oxidación. Entonces disminuye el flujo de ácidos grasos hacia el hígado y el contenido total de triglicéridos hepáticos, disminuyendo la producción de glucosa en el hígado, causando así un aumento de la sensibilidad a la insulina, sumado a los efectos de la resistina. A esto se le suma la liberación de citocinas inflamatorias vinculadas al aumento de los ácidos grasos libres y la glucemia, que generan resistencia a la insulina y disfunción de las células beta, estimulándose un complejo proteico como es el inflamosoma, liberándose interleuquina 1 beta por parte de los macrófagos y las células beta. En resumen, la resistencia a la insulina es generada por un efecto lipotóxico mediado por el aumento de los ácidos grasos libres, por la disminución de leptina, adiponectina y aumento de resistina, y por la liberación de citocinas inflamatorias que aumentan la resistencia a la insulina y producen disfunción de células beta. Entonces es muy importante la relación del índice de masa corporal con la diabetes 2, ya que el aumento del mismo aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, considerándose un índice de masa corporal normal, calculándose sobre el peso sobre la talla al cuadrado como normal entre 18.5 y 24.9, como sobrepeso a 25 a 29.9, obesidad leve de 30 a 34.9, moderada 35 a 39.9 y mórbida más de 40. Por lo tanto, es importante calcular siempre el perímetro abdominal, siendo mayor o igual a 102 centímetros en los varones y mayor o igual a 88 centímetros en las mujeres. Se conoce como diabesidad epigenética a la asociación de la diabetes y la obesidad, y esto se debe a la falta de ejercicio y a la ingesta de comida chatarra. Entonces, otra cosa importante a tener en cuenta es la asociación que existe entre diabetes e hipertensión arterial. La resistencia justamente a la insulina en el diabético 2 trae aparejado un estado de hiperinsulinemia que implica una mayor activación del sistema nervioso simpático con ausencia del efecto vasodilatador. Esto genera una liberación, ¿no es cierto?, de noradrenalina, que genera a su vez hiperplasia del músculo liso en los vasos, sumado a una retención de sodio por parte del riñón que expande el volumen sanguíneo, a lo que se le suma además un cambio en el transporte de cationes, especialmente del calcio. También es importante tener en cuenta las alteraciones en el metabolismo de la glucosa durante la apnea del sueño.
Independientemente de la grasa corporal total, el síndrome de apnea obstructiva del sueño se asocia a resistencia a la insulina, a intolerancia a la glucosa y a diabetes tipo 2. La privación crónica de sueño también puede afectar la respuesta compensatoria en la secreción de insulina, determinado por el grado de resistencia a la misma. Entonces hay que tener en cuenta que las crisis de apnea durante el sueño producen una fragmentación del mismo, vinculada a activación simpática, estrés oxidativo, inflamación sistémica y estimulación del eje hipotálamo hipofisario, que lleva a cabo una resistencia a la insulina y trae aparejado un cuadro de diabetes de tipo 2. Además, esas crisis de apnea podrían producir una hipoxemia intermitente que estaría implicada en cierta disfunción de la célula beta, que sumada a la resistencia a la insulina produce o colabora para el desarrollo de una diabetes tipo 2. Se ha visto también que el dormir 3 a 4 horas solamente tiene mayor riesgo de obesidad y que además puede producir o asociarse a la diabetes justamente no insulino dependiente. Desde 1998 se ha relacionado este síndrome de apnea obstructiva del sueño con el síndrome metabólico, también denominado síndrome Z, que consta básicamente de obesidad, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipemia e hiperuricemia. Este síndrome metabólico se lo diagnostica según los criterios de la OMS, teniendo en cuenta que el paciente debe ser diabético o presentar alteración de la tolerancia a la glucosa o glucemia en ayunas alterada o resistente a la insulina, más 2 de los siguientes criterios. Fundamentalmente tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, un estado dislipémico con triglicéridos mayor o igual a 1.6 milimoles litro, HDL menor o igual a 0,9 milimoles por litro en el hombre y menor o igual a 1 milimol por litro en mujeres, obesidad central con un cociente de cintura-cadera mayor de 0,9 para los hombres y mayor de 0,8 para las mujeres, o un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, obesidad leve, microalbuminuria, o sea una excreción urinaria de albúmina mayor o igual a 20 microgramos por minuto, o un cociente albúmina creatinina mayor o igual a 30 miligramos por gramo. Bueno, y el síndrome metabólico constantemente se asocia a la esteatosis no alcohólica, que es aquella que se presenta en pacientes que no consumen alcohol o que le hacen en cantidades de menos de 20 gramos por semana, sumada a la ingesta de alimentos ricos en calorías, a la falta de ejercicio y a mecanismos genéticos y epigenéticos. Desde el punto de vista patogénico, ese hígado graso se debe a 2 golpes, uno que tiene que ver con la resistencia a la insulina, que trae aparejada la esteatosis en el hígado, y por otro lado la necrosis de los hepatocitos con su respuesta inflamatoria vinculada a una lesión de tipo oxidativa hepatocelular. Bueno, la esteatosis no alcohólica, como dijimos, está vinculada a un estado de resistencia a la insulina,
haciendo que el tejido adiposo visceral sea de tipo disfuncional, disminuyendo así la adiponectina y además generándose la liberación de citocinas que terminan por producir apoptosis de los hepatocitos. Esa esteatosis implica un estrés oxidativo, especialmente vinculada a la peroxidación lipídica, que lleva a la muerte por apoptosis del hepatocito. Se le suma a esto una disminución de la autofagia con lesión de mitocondrias y formación de cuerpos de Mallory-Denk, y las células de Kupffer tardíamente liberan citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y beta, que estimulan las células estrelladas y generan así un depósito de colágeno de tipo cicatrizal. Para considerarlo esteatosis patológica, yo debo ver por lo menos más de un 5% de hepatocitos con vacuolas intracitoplasmática de triglicéridos. En este estado se produce además un aumento de la aspartato aminotransferasa y de la alanino aminotransferasa hepática. Bueno, respecto a las complicaciones de la diabetes, por supuesto que a largo plazo se producen complicaciones crónicas. Muchas de ellas involucran al sistema vascular, como es la ateroesclerosis acelerada, la cual la consideramos una macroangiopatía, ya que puede existir también la posibilidad de arterioloesclerosis hialina, muchas veces asociada también a los cuadros de hipertensión asociados a la diabetes. Y luego se destacan otras complicaciones crónicas luego de algunos años de padecer diabetes, que no ha sido controlada adecuadamente, como son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética motora sensitiva o autonómica, que en general están asociadas a la microangiopatía diabética, o sea, al engrosamiento difuso de las membranas basales. Por otro lado, tenemos una serie de complicaciones agudas a tener en cuenta, como son la cetoacidosis, el coma hiperosmolar y la hipoglucemia. Bueno, respecto a las complicaciones crónicas de la diabetes, es la hiperglucemia persistente, o sea, la glucotoxicidad, la responsable a largo plazo de todas estas complicaciones, sumados básicamente a la resistencia a la insulina y la obesidad. Dentro de los mecanismos que generan estas complicaciones crónicas, el más importante justamente es el de la glucosilación no enzimática, o sea, la formación de productos terminales de la glucosilación avanzada, o sea, de los AGE. Este es un proceso por el cual la glucosa se une al grupo amino de las proteínas, sin intervención enzimática. Se forman así productos glucosilados químicamente reversibles, como son las bases de Schiff, que pueden reordenarse para formar productos más estables de tipo Amadori, que también son reversibles. El grado de glucosilación es directamente proporcional a la glucemia. Los AGE, precursores de carbonilo derivados de la glucosa intracelular, se constituyen con la unión del glioxal, metilglioxal y 3-desoxiglucosona
con grupos amino de proteínas intra y extracelulares sin la participación enzimática. Estos AGE aumentan con la hiperglucemia y se unen básicamente a receptores específicos que se llaman RAGE, que se encuentran en los macrófagos, en los linfocitos T, en las células endoteliales y musculares lisas. La formación de estos AGE tienen algunos efectos perjudiciales, como por ejemplo liberación de citocinas y factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, que además induce el depósito de material de membrana basal, y el factor de crecimiento endotelial vascular implicado, por ejemplo, en la retinopatía. Generan especies reactivas del oxígeno por parte de las células endoteliales, aumentan la actividad procoagulante en células endoteliales y macrofágicas, y aumentan la proliferación de células musculares lisas y síntesis de la MEC. Por otro lado está el estrés oxidativo, ¿no es cierto?, y los trastornos en la vía de los polioles. En los tejidos que no necesitan insulina para transportar la glucosa, por ejemplo los nervios, el cristalino, la hiperglucemia en medio extracelular aumenta la glucosa intracelular, y esta es metabolizada por una aldosa reductasa a sorbitol, que es un poliol, y finalmente a fructosa por una deshidrogenasa, en una reacción que emplea NAD-fosfato reducido como cofactor. Este NAD-fosfato reducido es empleado por la enzima glutatión reducida. La acumulación de sorbitol en el cristalino, por ejemplo, contribuye a la formación de cataratas, o sea, tumefacción y opacificación por absorción de agua absorbida osmóticamente. También se alteran las bombas iónicas, facilitando la lesión de células de Schwann y pericitos en los capilares retinianos, que implican neuropatía diabética, y la formación de microaneurismas retinianos. Bueno, otro mecanismo importante a tener en cuenta es el de la activación de la proteína quinasa C, en donde la hiperglucemia intracelular estimula la síntesis de diacilglicerol a partir de intermediarios glucolíticos, y esto induce un exceso de activación de la proteína quinasa C que depende del calcio, cuyos efectos son una mayor producción de factor de crecimiento endotelial vascular en la neovascularización de la retina, un aumento de endotelina 1 y una disminución de la sintasa endotelial del óxido nítrico, producción de factor de crecimiento transformante beta que es fibrogénico, o del PAI-1 que disminuye la fibrinolisis y produce oclusión vascular, así como la producción de citocinas proinflamatorias por células endoteliales. Recordar que la formación de AGE más la activación de la proteína quinasa C intervienen en la microangiopatía diabética. Y se le suma además una vía, que es la de la exosamina con generación de fructosa 6-fosfato, ya que la hiperglucemia aumenta la concentración de fructosa 6-fosfato, que unido a proteínas genera proteoglucanos, cuyos efectos son aumentar el factor de crecimiento transformante beta y el PAI-1. Respecto a las complicaciones agudas de la diabetes, bueno, una de las más importantes es la cetoacidosis diabética. Es una complicación grave que suele aparecer en el diabético 1, aunque también es posible que aparezca en un diabético 2.
Generalmente esto ocurre por incapacidad de captar insulina en procesos infecciosos, por acción de traumatismos o fármacos con mayor secreción de adrenalina que bloquean la acción de la insulina residual y estimulan la secreción de glucagón. Entonces, el déficit de insulina y el exceso de glucagón disminuyen las concentraciones de malonilcoenzima A, que implican mayor actividad de la carnitil-aciltransferasa, la cual es la que trasloca los ácidos grasos del citosol a nivel mitocondrial, o sea, se encarga de la beta-oxidación a nivel del hepatocito. Generándose entonces un acúmulo de cuerpos cetónicos como el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico. La velocidad de formación de estos cuerpos cetónicos sobrepasa generalmente a la velocidad de utilización y así aparece cetonemia y cetonuria. Si la excreción urinaria disminuye por deshidratación, esto trae aparejado un cuadro de cetoacidosis sistémica de tipo metabólico. Los aminoácidos cetogénicos por catabolismo proteico tienden a agravar el proceso. Clínicamente, el paciente se muestra fatigado, con náuseas y vómitos, dolor abdominal intenso, generalmente por distensión gástrica, con un olor muy particular a fruta y una respiración profunda o llamada de Kussmaul. Su persistencia da lugar a una disminución de la conciencia y estado de coma. El diabético 2 es menos frecuente de que haga cetoacidosis diabética. Presumiblemente se debe a que las concentraciones de insulina en la vena porta son elevadas en el diabético 2, lo que evita la oxidación de ácidos grasos libres en el hígado y mantiene bajo control la formación de los cuerpos cetónicos. Respecto al síndrome hiperosmolar no cetósico, bueno, este varía desde grados leves de hiperosmolaridad con síntomas mínimos del sistema nervioso central a cuadros de hiperosmolaridad acompañados de coma. Y bioquímicamente incluye generalmente un estado de hiperglucemia extrema con variaciones de 600 a 2400 miligramos por decilitro, ausencia de cetoacidosis manifiesta, pero con deshidratación, hipovolemia y desorientación, sumado a síntomas de poliuria previa de varios días a semanas. Suele ocurrir, como dijimos, en diabéticos tipo 2, que por algún motivo no pueden tolerar la diuresis osmótica mediante ingestión adecuada de agua, y ello produce una deshidratación intensa. La hiperglucemia es parcialmente producida por una disminución de la excreción renal de glucosa, por una nefropatía intrínseca o por una disminución del filtrado glomerular e hiperazoemia prerrenal, secundaria a hipovolemia y deshidratación intensa. Con frecuencia se asocia a tratamientos con esteroides, diuréticos o fenitoína como precipitantes, así como también infecciones, trastornos cerebrovasculares o maniobras terapéuticas como diálisis peritoneal hipertónica o nutrición parenteral. Cursa básicamente con una concentración de sodio y potasio normal
bicarbonato suele estar disminuido, el nitrógeno ureico está aumentado por la hipovolemia e hiperazoemia prerrenal, la acidosis es leve y la osmolaridad sérica tiene cifras mayores a 300 miliosmoles litro. Entonces acá vemos algunas diferencias entre la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Como dijimos, la glucemia es mayor a 250 y acá mayor a 600 miligramos por decilitro en el coma hiperosmolar. La cetoacidosis cursa con cetonuria, con un estado de acidosis metabólica, pH menores a 7.2, con bicarbonato de sodio menor a 18 miliequivalentes litro, y es generalmente un proceso de rápida presentación. Sin embargo, el coma hiperosmolar tiene incremento, como dijimos, de la osmolaridad por encima de 320 miliomoles litro, y es un proceso lento de presentación. Y respecto a la hipoglucemia, que se la define básicamente como un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución en la concentración de glucosa por debajo del límite normal, o sea 60-120, con o sin aparición de signos y síntomas característicos. Esta es la complicación metabólica aguda más frecuente y generalmente se debe a que el paciente omite una comida, hace demasiado ejercicio, se administra insulina en exceso o puede aparecer en el curso de la fase de determinación de la dosis adecuada a los fármacos antidiabéticos. Bueno, los síntomas que desarrolla un hipoglucémico generalmente son mareos, confusión, sudoración, palpitaciones con taquicardia y si persiste hay pérdida del conocimiento. A estos síntomas se le agrega una glucemia inferior a 45 miligramos por decilitro en plasma y el hecho de que la ingesta oral o endovenosa de glucosa evita la lesión neurológica permanente y tiende a desaparecer. Esto es lo que se conoce como tríada de Whipple. Bueno, es bien conocida entonces la relación existente entre la diabetes y la predisposición a las infecciones, así como la alteración de la cicatrización. Tener en cuenta que la hiperglucemia es tóxica para neutrófilos y macrófagos, así como también para los fibroblastos. Entonces, existen defectos adquiridos en la función leucocitaria que tienen que ver con la respuesta inflamatoria, como son disminución de la quimiotaxis, disminución de la adhesión leucocitaria, disminución de la fagocitosis, disminución de la actividad microbicida, que obviamente generan una mayor predisposición a las infecciones. Como vimos también, en el diabético existe una toxicidad mediada por la hiperglucemia de los fibroblastos que hacen que disminuya entonces la síntesis de colágeno y de glucosaminoglicanos, como el aumento de colagenasas y elastasas. A esto se le suma una disminución de la migración de células asociadas al estrechamiento de la luz con microangiopatía diabética y a la liberación de ciertas citoquinas por parte de los monocitos macrófagos. Entonces, recordar que el diabético tiene una cicatrización retardada, mediada fundamentalmente por la microangiopatía diabética e inhibición de la síntesis del colágeno. Bueno, respecto al pie diabético, recordemos que esto es producto básicamente de la neuropatía diabética, tanto somática, que disminuye el dolor, la sensibilidad con alteraciones musculares que generan una disminución de la respuesta a la infección,
como autónoma, con disminución de la humedad y formación de fisuras. Esta neuropatía autónoma también altera el flujo vascular con la formación de shunts, que sumado a la microangiopatía y a la macroangiopatía diabética hacen que se genere una disminución del flujo sanguíneo. Todo esto lleva a una disminución de la respuesta a las infecciones, con aparición de ulceraciones, especialmente en las partes salientes óseas, conocida como mal perforante plantar. El pie diabético tiene distintos grados. El grado 0 es el llamado pie de riesgo, que cuando aparecen los dedos en martillo, los callos, hallux valgus. El grado 1 es cuando aparecen úlceras superficiales sin infección clínica. El grado 2 es cuando aparecen ya úlceras profundas con infección, pero sin compromiso óseo, posiblemente como el que estemos viendo en imagen. El grado 3 es cuando hay una abscedificación agregada con compromiso óseo, o sea, con osteomielitis. El grado 4 es una gangrena local y el grado 5 es una gangrena de todo el pie. Bueno, y para terminar vamos a dar algunos conceptos vinculados a la diabetes gestacional, que se la define como la intolerancia a los hidratos de carbono que comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo y que está producida por efectos bloqueadores de hormonas en la insulina producida, o sea, resistencia a la insulina, que se presenta generalmente después de la semana 20 de gestación. En nuestro país tiene una prevalencia del 5% y dentro de los factores de riesgo para producirla tenemos que tener en cuenta especialmente madres mayores de 30 años, que tengan una historia obstétrica pasada, o sea, diabetes gestacional, hipertensión arterial en el embarazo, abortos a repetición, neomortalidad fetal o malformaciones fetales, uso de medicamentos hiperglucemiantes como especialmente corticoides, obesidad central con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, una historia familiar de diabetes en familiares de primer grado, embarazos múltiples e incluso tener en cuenta algunos grupos étnicos como los indios Pima y los maoríes. Tener en cuenta que precozmente durante el embarazo el aumento de la secreción placentaria de estrógenos y progesterona produce un estado de hiperplasia de células beta del páncreas con mayor secreción de insulina y aumento de la utilización de la glucosa, con disminución en ayunas de la glucemia en un 10 a 20% con respecto a los niveles progestacionales mucho antes que las demandas fetales sean significativas. A partir de la semana 7 comienza la elevación del lactógeno placentario y del cortisol materno, comenzando así un estado de resistencia a la insulina que llega a su máxima expresión al tercer trimestre, con una reducción de la sensibilidad a la insulina en más del 50%. El lactógeno placentario y el cortisol, como diabetógenos, tienen un efecto máximo a la semana 26 y la progesterona en la semana 32, lo que condujo a normatizar justamente el estudio del metabolismo hidrocarbonado entre la semana 26 y 32. Ahora bien, en el segundo a tercer trimestre, las demandas fetales por nutrientes aumentan, y esto implica la movilización de depósitos de glucosa materna, o sea, glucogenólisis hepática y resistencia a la insulina mediada por el lactógeno placentario, la prolactina y el cortisol, que aumentan la glucemia postprandial. Contribuyen justamente al aumento de la resistencia a la insulina el aumento de ácidos grasos libres provenientes de la lipólisis, un ineficiente acoplamiento entre la activación del receptor de insulina y la traslocación del GLUT4 a la superficie celular,
que implica hiperglucemia, lipólisis e hipercetonemia. El aumento de resistencia a la insulina está predominantemente localizado en el músculo y es mediado justamente por el lactógeno placentario y el cortisol libre. La actividad fosfofructoquinasa y quinasa pirúvica en el músculo está disminuida. Eso lleva a una disminución de la glicólisis muscular con aumento de ácidos grasos libres por aumento de la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para establecer el diagnóstico, entonces, la Asociación Americana de Diabetes, ¿no es cierto?, lo hace de la siguiente manera. Una embarazada se dice que tiene diabetes gestacional cuando durante el embarazo se encuentra una glucosa en ayunas mayor a 105 miligramos por decilitro, repetida en 2 determinaciones. Si es menor a 105 miligramos por decilitro, se realizará una carga de 75 gramos de glucosa y se confirmará el diagnóstico cuando a los 120 minutos post carga presente un valor de 140 miligramos por decilitro o mayor. Si no tiene factores de riesgo, si la poscarga presenta 140-150 miligramos por decilitro, es conveniente repetir el estudio en el curso de la semana para evitar un sobrediagnóstico por problemas técnicos. Y en gestantes con valores normales pero con factores de riesgo, repetimos el estudio entre la semana 31 y 33 de amenorrea. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, las placentas de pacientes diabéticas generalmente son placentas grandes. Tienen aumentado el peso, considerándose en la práctica una placenta grande aquella que tiene más de 750 gramos, considerándose como normal para la semana 39 a 40 entre 345 a 617 gramos. Generalmente son placentas algo más pálidas, en el 10% de los casos pueden presentar una arteria umbilical única, tener en cuenta que deben haber 2 arterias y una vena, y en algunos casos observan trombos en las arterias fetales. Bueno, respecto a las alteraciones histológicas en las placentas de madres diabéticas, podemos encontrar un número excesivo de nudos sincitiales, considerándose que estos son poco comunes después de la semana 32, pero se consideran excesivos cuando hay un porcentaje por encima del 33%. Este exceso puede ser una expresión de la falla de regresión debido al enlentecimiento de la maduración de las vellosidades coriales. Otro hallazgo que solemos ver es una endarteritis obliterante que puede aparecer en un 25% de los casos con hiperplasia intimal. Podemos encontrar también, como muestra esta fotografía, algo de fibrosis en el core de las vellosidades. También podemos observar, como muestran estas flechas, áreas excesivas de necrosis fibrinoide. Tener en cuenta que básicamente puede ser que este tipo de lesión esté implicada la participación de complejos inmunes de insulina y anticuerpos contra la insulina, que suele explicar un poco también, más allá de la necrosis fibrinoide de las vellosidades, el engrosamiento de las membranas basales trofoblásticas, así como la endarteritis obliterante de las arterias fetales. Otro hallazgo importante es la aparición de edema en el core de las vellosidades. Tener en cuenta que la maduración de las vellosidades es muy variable, el 40% de los casos es normal, en un 30% está disminuida y a veces tienen un 30% de vellosidades con maduración acelerada. E incluso la vascularización
de las vellosidades es muy variable, puede ser normal, puede haber hipovascularización o puede presentar corangiosis, que es la presencia de 10 capilares o más en 10 vellosidades terminales en 10 áreas diferentes. Bueno, la diabetes gestacional tiene múltiples riesgos maternos, de los que se destaca fundamentalmente el síndrome hipertensivo, pero puede aparecer una enfermedad coronaria en la mamá, puede padecer hipoglucemia, cetoacidosis, retinopatías, micro o macroangiopatía, infecciones urinarias, polidramnios, desarrollar una diabetes posteriormente, mortalidad perinatal, abortos espontáneos, asfixias perinatales o dificultad respiratoria perinatal. Así como existen riesgos fetales, como por ejemplo la enfermedad de membrana hialina, por inhibición de la síntesis de fosfolípidos, dado al aumento de la insulina fetal, que genera una inmadurez pulmonar. Pueden aparecer defectos del tabique interventricular o transposición de los grandes vasos, como malformaciones cardíacas, anencefalia, espina bífida o síndrome de regresión caudal, por ejemplo, como manifestaciones o malformaciones del tubo neural, malformaciones genitourinarias o malformaciones gastrointestinales. Por supuesto, puede aparecer hipoglucemia, especialmente en los macrosómicos, hiperbilirubinemia por prematuridad, policitemia secundaria o mayor secreción de eritropoyetina por la hipoxia leve en el útero, hipocalcemia por disminución de la secreción de paratormona transitoria e hipomagnesemia. Pero el riesgo fetal más importante a destacar es la macrosomía. La macrosomía que se debe a la hiperglucemia fetal por la hipersecreción de insulina fetal, que justamente aumenta la lipogénesis, disminuye la lipólisis y explica entonces este estado macrosómico, que trae, por supuesto, mayor número de cesáreas, tocotraumatismos, mayor neomortalidad, teniendo en cuenta que si el niño tiene más de 4,5 kilos, la mamá va a cesárea directamente. Bueno, y acá algunos datos epidemiológicos. Tener en cuenta que en la Argentina hay un 6% de diabéticos, o sea que 1 de cada 10 personas es diabética. Es la 9ª causa de muerte en nuestro país. En Neuquén es la 6ª, en Río Negro es la 8ª. Y es muy importante tener en cuenta que la diabetes trae aparejada complicaciones, como citamos, y es la responsable del 48% de las amputaciones, del 15% de los infartos agudos de miocardio, del 13% de los trasplantes renales y es la primera causa de ceguera. Muy bien, muchas gracias.